Bienvenidos a todos y mil gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo nuestras acciones, nuestro comportamiento está creado de nuestros pensamientos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Eagle Valley Behavioral Health, Salud Conductual. Gracias a ellos podemos tener esos talleres, esos recursos para todos ustedes. Nuestros presentadores hoy van a ser yo, Sveti Fuentes y Melvin Betancourt. Melvin nació en Puerto Rico y es un experto de salud mental. Él tiene experiencia trabajando con niños, familias y adultos con salud conductual y salud mental. Él tiene entrenamiento en matrimonios y terapia de familias y es un consejero de Hope Center en la escuela de Battle Mountain High School. Melvin, tú también puedes agregar algo. Sí, Bueno, buenas noches. Feliz viernes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Mountain Youth, por darme la oportunidad de participar y ser un panelista. Y nada, muy contento de estar aquí y poder participar en la noche de hoy. Gracias, Melvin. Vamos a empezar con una presentación de cómo nuestros pensamientos. This meeting is being recorded. La tecnología la queremos mucho. Entonces, yo voy a presentar, yo soy Sveti Fuentes, he sido trabajando en las escuelas de Eagle County School District, el distrito escolar, por 13 años. Soy maestra certificada en el estado de Colorado. Y también tengo hijos que son 15 años y 19 años, mucha experiencia en educación y ser madre. Quiero compartir con ustedes una presentación para que ustedes tienen los visuales, tienen imágenes que pueden estar viendo. Tu forma de pensar está creando tu vida. El gran tema, la gran idea es, ¿puedo o no puedo? Creo que sí o creo que no. Y esas creencias están creando tu vida y quiero demostrarles cómo. Vamos a hacer una actividad. Les invito que se paren y si están viendo eso con su familia en su casa, hagan espacio, por favor, para que si estiran las manos no saquen el ojo de alguien. Pero sí, les invito de jugar, les invito de ser como niños pequeños con mucha energía. Vamos a brincar un poquito y respirar. Y ahora apuntamos con la mano derecha. Nos vamos a voltear. Vamos a quedar con los pies estables. No vamos a mover los pies. Solamente vamos a mover nuestra mano para la derecha y nos vamos a voltear todo lo que podemos. Y nos vamos a recordar dónde estamos apuntando. ¿Dónde estamos apuntando? Muy bien. Pueden regresar a su posición original. Y ahora les pueden bajar las manos y estar cómodos. Quiero demostrarles qué hacen las creencias para nosotros. Y ahora vamos a imaginarnos. Solamente vamos a estar parados, las manos cerca del cuerpo, los pies sin mover.
podemos cerrar los ojos y escuchar mi voz y visualizar, imaginar. Imagínate que ahora otra vez estás levantando tu mano. Solamente imagínate, no te mueves. Y te estás volteando, pero esta vez en tu imaginación te estás volteando 2 veces más lejos. Es como si estás hecho de hule, es como si has hecho muchos ejercicios de estirar. Ahora imagínate que otra vez estás levantando la mano y esta vez estás yendo 3 veces más lejos. 3 veces más lejos. Como si eres un ser increíble, como si tienes esas capacidades. Es tu imaginación, tú puedes hacerlo. Los estamos imaginando solamente con las manos cerca de nosotros, cerca de nuestro cuerpo. Y ahora te imaginas que puedes levantar la mano y ir para atrás, voltearte a la derecha y puedes ir 4 veces más lejos. 4 veces más lejos, como si estás hecho de hule, como si eres un resorte, como si tienes esas capacidades súper extraterrestres. Bueno, ahora puedes abrir los ojos. Y ahora vamos a tratar otra vez. Ahora sí, los pies estables. Levanta la mano derecha. Apunta a la pantalla. Y ahora voltéate otra vez a la derecha. Todo lo que puedes. Todo lo que puedes. Los pies estables. Los pies estables. Solamente estás volteando tu cuerpo. ¿Vas? ¿Fuiste más lejos la segunda vez? Sí. 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 Qué bueno. Qué bueno. Eso es. ¿Tenías la capacidad de voltearte más lejos la primera vez? Sí, tenemos esa capacidad, pero no creemos. Entonces, ¿qué tal si tú puedes hacer 25% mejor como padre de familia? ¿Qué tal si puedes hacer mejor en tu negocio? 50% o 75%. Solamente porque tú crees, porque crees que puedes, crees que se puede. Simplemente con un ejercicio así, nos damos cuenta del poder de los pensamientos. Entonces, cuando creo que no puedo hacer algo, estoy atrapado en esta una cosa. Eso es difícil. Y cuando pienso que puedo hacer algo, hay muchas opciones, hay diferentes maneras, hay posibilidades. Y eso es también duro porque tengo que decidir y tengo que elegir y tengo que actuar. Pero ¿cuál de los dos difíciles eliges? ¿Que no puedes y eso es difícil? ¿O que sí puedes y eso es difícil porque va a requerir que tú eliges y actúas? Entonces, si tú peleas para tus limitaciones, los vas a tener que guardártelos. Pero si tú peleas para lo que se puede hacer, vas a poder hacer cosas increíbles. Y hablando de padres de familia, vas a poder ayudar a tus hijos, tener éxito en la escuela, tener éxito en la vida. Tengo otro ejercicio para ustedes.
Yo soy una de las maestras que cree mucho que la inteligencia es en nuestro cuerpo. Entonces es muy importante de hacer cosas, de movernos. Y el ejercicio que yo les propongo es de creencias y cómo podemos introducir nuevas creencias en nuestra vida, en nuestro cerebro. Otra vez los voy a invitar a cerrar los ojos, pero primero vean, vamos a poner una de las manos en la frente y la otra mano atrás, en la cabeza. Entonces cerramos los ojos y otra vez vamos a imaginar. Imagínate tus hijos alegres, velos felices, contentos. Siente con los 5 sentidos, escucha sus risas, hueles algo cocinando, algo bonito. Estás tocando su pelo o estás dándoles un abrazo. En voz alta, di, yo creo que mis hijos tienen el derecho de elegir. Yo creo que mis hijos tienen el derecho de opciones. Puedes decir eso en tu casa conmigo, en voz alta. Mis hijos merecen dignidad, tanto como yo merezco dignidad. Mis hijos merecen respeto, tanto como yo merezco respeto. Mis hijos merecen amor, oportunidades, merecen desarrollar habilidades, relaciones de familia armoniosos, relaciones de amigos, de apoyo. Merecen ser reconocidos por todo lo bien que hacen. Mis hijos me pueden enseñar mucho. Mis hijos me pueden enseñar de mí misma, de mí mismo. Me pueden enseñar que me enoja, que me enloquece. Me pueden enseñar que me hace contento, que me da alegría. Me enseñan quién son ellos de veras. Nuestros hijos son nuestros maestros del mundo ahora, de la tecnología o de inglés o de diferentes cosas. Ellos nos pueden enseñar. Ellos nos enseñan de ser presente, de estar en el momento. Nos enseñan de alegría, diversión, juegos. ¿Qué es la emoción que tú sientes ahora? Yo siento confianza que todo va a estar bien. Confío en el proceso de la vida. Y decido que eso va a ser mi verdad ahora. Eso es mi nueva realidad. Puedes mover los ojos a la derecha y a la izquierda. Lo que hicimos es conectamos el cerebro. Conectamos el cerebro de frente a atrás y también con mover los ojos de la derecha a la izquierda. Conectamos todo nuestro cerebro con esas emociones, con esas visiones, con ese creer en nuestros hijos y creer en nuestras capacidades. Espero que disfrutan ese tipo de ejercicio. Tengo una recomendación para ustedes, un libro que va a cambiar su vida. Y yo sé que mucha gente les promete cambio de vida. Este libro de veras tiene mucha sabiduría y muy simple manera de explicar cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Porque tú puedes ayudar a tu hijo en la escuela y en la vida. Primero, con la conexión que formas con ellos. La conexión es primero que nada.
cuando hay conexión, cuando hay amor, cuando hay apoyo, ellos van a sobresalir en cada área. Entonces, los 5 lenguajes del amor de los niños les va a dar mucha información de eso, cómo va a mejorar su relación con los hijos. Los 5 lenguajes del amor. El otro libro es de parejas, pero pueden leer cualquier uno de ellos y relacionarlo. Lo pueden usar para su pareja, lo pueden usar para sus hijos. Es el mismo conocimiento y se trata de esto. Todos nosotros tenemos lenguajes del amor y tenemos uno que es muy dominante o algunos que son dominantes. Uno del lenguaje del amor es palabras de afirmación. ¿Qué acciones puedes tomar? Puedes decir palabras o mandar textos o correos electrónicos. ¿Qué tienes que comunicar? Palabras de motivación, palabras de reconocimiento, como yo noté que me ayudaste con aspirar la casa. Muchas gracias. Reconozco, veo tu esfuerzo en la escuela. Estoy notando, estoy valorando y estoy diciéndolo en palabras de afirmación a mi hijo. Y van a ver sus ojos brillar, van a ver qué importante es. Quiero decirles, todos los lenguajes del amor son importantes es sabio usar todos en un balance, pero sí es importante de averiguar cuál es el dominante de su hijo. Sí. Entonces, el segundo lenguaje del amor es tiempo de calidad. ¿Qué acciones puedes tomar si este es el lenguaje del amor de tu hijo, tus hijos? Pueden hacer cosas juntas, pueden ir a caminatas, pueden platicar, dar un paseo, viajar, jugar un juego. ¿Y cómo lo comunicas? Con contacto visual cuando están hablando juntos. Pueden estar en lugares tranquilos donde no hay distracción. Y asegurarse que la atención es solo para ellos. Y que evadir es muy importante, de ignorar o evitar. ¿Están listos para el lenguaje del amor número 3? Que es recibir regalos. ¿Qué acciones puedes tomar? Puedes dar pequeños regalos sin una razón aparente. Dar tiempo como un regalo. Recordar fechas importantes. Dar pequeños detallitos, incluyendo notitas, tarjetitas. No se trata de regalos grandes. Se trata del pensamiento en la otra persona. ¿Cómo lo puedes comunicar? Dar los regalos en privado. También tener expresiones faciales que son muy genuinas. Que evitar dar regalos solo en fechas significativas. O peor, olvidar fechas importantes. O dar un regalo solamente para pagar un favor. Uno que les encanta a todos padres de familia son los actos de servicio. Tienen que saber que puede ser que no es dominante a su hijo, pero de todos modos pueden cultivar eso desde una edad pequeña. Los actos de servicio son ayudar con las tareas de la casa, turnarse para las tareas que nadie le gusta hacer. Y unos actos de bondad. ¿Cómo lo pueden comunicar? Pueden preguntar, ¿qué puedo hacer para ti? Y estar listos para hacer algo de inmediato. Y que evitar
olvidando promesas. Es algo que puede dañar la relación o no ser empático. Lenguaje del amor, número 5, es contacto físico. Los abrazos, las caricias, tomar de la mano, sentarse cerca y leer un libro. Es muy importante para los niños y especialmente los niños que este es su lenguaje de amor dominante. Que evitar es el abuso o negligencia. Espero que eso les sirve mucho, que espero que están tomando un esfuerzo de leer el libro y averiguar cuál es el lenguaje de amor de sus niños. El paso más directo a averiguar es preguntarlos, ¿cuándo te has sentido lo más querido? Y si ellos te dicen, oh, ¿te recuerdas ese día que fuimos en la bicicleta y después fuimos al parque? Parece que eso es su manera de decirles tiempo de calidad es mi lenguaje de amor. O te dicen, ¿te recuerdas mamá o papá cuando cada noche antes de dormir estamos acurrucados y estamos leyendo un libro? Es posible que les están diciendo de contacto físico es importante para ellos y tiempo de calidad, porque están leyendo ustedes y están acurrucados juntos. Esas son las maneras de averiguar. Pero sí les recomiendo de leer el libro porque van a agarrar mucho más recomendaciones y ideas que hacer. Otra cosa que tengo preparada para ustedes es 3 estrategias de comunicación para mejor conexión. Lo que pasa es muchas veces nosotros como padres de familia caemos en la trampa de dar órdenes ahora, veniste de la escuela, ahora vamos a fútbol, vamos a otras cosas, vamos a piano y no escuchamos. Muchas veces lo que escuchamos de encuestas o preguntando jóvenes es mis padres no me escuchan. Es súper importante de escuchar a sus hijos y quería darles 3 estrategias de cómo pueden mejorar la comunicación. La base es la escucha activa. Escuchar más, hablar menos. El espejo, la primera estrategia. El espejo significa que estás usando palabras que ellos usan. Y tú después formas una pregunta o, por ejemplo, el niño viene de la escuela, ustedes están platicando cómo te fue, cómo estás, y el niño te dice, odio las matemáticas. Y tú en vez de reaccionar y estás, oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tú, si eres el espejo, vas a decir, oh, ¿odias las matemáticas? Pero con un tono de pregunta. O platícame más, ¿por qué odias las matemáticas? Y el niño tiene una chance de explicar, o ¿sabes qué? Estoy sentado cerca de ese niño que me molesta, todo el tiempo está hablando, me está preguntando, yo ni puedo poner atención. Después la maestra se enoja conmigo, yo estoy en problemas, pero este niño me está molestando. Después yo no hago bien en las pruebas. Así ustedes tienen chance de ver la verdadera causa. A veces ni es las matemáticas, a veces es otra causa. Pero con esa curiosidad y con esa estrategia
Oh, dime más de eso. Dime más de ese, si odias esas matemáticas. Espero que eso les ayude y les sirve mucho. Estrategia número 2. Tenemos 3 y eso va a ser el fin de mi presentación. Entonces, en esa estrategia, lo que les recomendamos es identificar la emoción. Parece que estás frustrado, parece que estás molesto, o lo pueden usar, parece que estás feliz, parece que estás contento. No tienen que comunicar o estar ahí para sus hijos solamente cuando algo está mal. Pueden estar ahí cuando están celebrando y pueden afirmar, pueden validar también cuando son momentos de alegría. Pero en este caso, van a usar su espejo, van a escuchar más y van a escuchar para identificar la emoción. Y van a decir algo, parece que estás frustrado en clase de matemáticas. Parece que estás molesto. Y parar. Ahora el niño tiene chance de decir, sí, estoy muy enojado, de hecho, muy enojado y eso no es justo y eso está pasando y ellos te dicen más ahora y tú escuchas. Pero cuando identificas la emoción, les das chance de ellos, de que ellos procesan sus emociones. Estrategia número 3. ¿Están listos? Eso es una habilidad que se tiene que practicar. Lo que pueden hacer es resumir lo que el niño dijo. Lo pueden resumir con sus propias palabras, solamente para asegurarse, eso es lo que me estás diciendo, estoy entendiendo, quiero asegurarme que estoy entendiendo. No te gusta las matemáticas porque hay un niño que están sentados juntos y te molesta, te pregunta, te habla todo el tiempo y no puedes poner atención. ¿Es correcto? ¿Eso es lo que dijiste? Y ellos te van a decir sí o no, y te van a decir más o no. Y eso es su opción. Espero que, obviamente eso es solamente como el arriba de un iceberg. Podemos hacer un taller de cada estrategia y de cada lenguaje del amor y de cada creencia. Y tenemos ese tiempo con ustedes, poquitito tiempo, que queríamos darles lo mejor que les puede servir en ese gran cosa que es ser padres y madres, que es súper difícil y es lo más feliz que podemos tener, la más gran bendición de nuestras vidas. Ahora le voy a dar chance a Melvin, que él puede presentar con ustedes. Hola. Sí, excelente presentación, mis fuentes. Gracias. Bien, muy bonito, muy bonito. Quería hablar un poco sobre las estrategias de comunicación de tu presentación. Estoy completamente de acuerdo que tiene que haber comunicación en la familia, padres, hijos. Y lo más importante es que la familia esté presente, ¿no? En su lugar, en su tiempo, que tengan un espacio para no estar hablando sobre el pasado o del futuro, simplemente estén presentes en el día y en la situación. Y quería hacer como que un juego entre tú y yo, mis fuentes, si te atreves, ¿no? Claro que sí. Ya que tenemos tiempo, ¿no? So,
Cuando yo hablo con familia, lo más importante, como dije, es que tengan por lo menos un tiempo de que puedan estar juntos, los que vivan en la casa, hasta si tienen amistades que cenen con ustedes o que estén en la casa también, ellos pueden también participar, ¿no? Y es un juego que se llama Te Toca. Y es algo bien sencillo. So, lo más importante es no tener distracciones, ¿no? No teléfono, no televisor, y que todo el mundo pueda estar, si en la mesa o en la sala, que todo el mundo esté participando, ¿no? Y se dice, se te toca, y puedes decir, hacer una pregunta cualquiera, ¿no? Y cuando tú contestes la pregunta, pues tú me haces una pregunta. Empezamos. Oh, quiero entender. Entonces, tú me puedes preguntar una pregunta y yo respondo y después yo te puedo Y preguntar cuando otra. tú respondas, exacto, cuando yo te hago una pregunta y cuando tú la contestes te dice te toca, como un tag, right? Like Ah, your tag. Entonces, ¿me entiendes? Más es cuando si estás presente es más fácil que estar en la computadora, pero sí. es prácticamente eso. So, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es turquesa, como este. Turquesa. Muy bien. Se dice Te te toca. toca. Right. Y me dice una pregunta. Dime una pregunta a mí. Oh, ¿cuál es tu actividad favorita? Actividad favorita, hiking. Mm, ¿Cuál es? ¿Prefieres montaña o la playa? Te toca. Me encanta prefiero la playa porque vivo en las montañas, pero si vivía en la playa iba a ser diferente mi respuesta. Right. Muy bien. Ahora te toca. Oh, pero tengo Dime una que, pregunta y me dices te toca, ya. sí. Si de repente tienes mucho dinero y puedes abrir un restaurante, ¿cómo se va a llamar? Te toca. Ah, ah, wow. Espérate. Sabes que he Piensen hecho este ustedes en comentario, Facebook también. ¿Mm? he hecho este comentario de chiste muchas veces y ahora no. Déjame ver. La chancleta. La chancleta. Sí. Buen nombre. Todos los que son de Puerto Rico saben de lo que me refiero. Muy bien. Déjame ver. ¿Cuál es tu animal favorito? Te toca. Mi animal favorito son los gatos salvajes, como los jaguares, las Mm. pumas, los leones, los tigres. Ah, ¿Cuál, ¿Cuál fue tu materia favorita en la escuela? Te toca. Ah, um, yo creo que estoy tratando de traducirlo porque fue cuando estaba en escuela graduada, pero diversidad en las poblaciones. Mm, Eso es algo en la universidad que estudias. Sí. En la escuela, en el colegio, más seguro educación física como cualquier otra persona. Sí. ¿Cuál es tu Déjame ver. materia favorita? El recreo. El recreo, ya. ¿Cuál es tu comida favorita? Te toca. ¿Comida? Sí. O plato, como quiera. Yo tengo comidas favoritas de diferentes culturas. Si fuera tu última comida. Oh, Un oh, no. Um, poco sentimental, ¿no? But, bueno, caldos o diferentes tipos de caldos. caldos. Caldo de pollo. Caldo de pollo. Muy bien. Perfecto.
¿Cuál es tu canción favorita o tu estilo de música que te encanta? Te toca. Wow. Mi canción favorita. Ah, ok. Mi canción preferida, Silvio Rodríguez, Ojalá. Yep. Y género, me gusta la música folclórica latina. Si fuera la última música que escucharía en el planeta Tierra, pues sería eso, right? Muy bonito. Vamos a otro round y seguimos, ¿no? Muy bien. Me toca a mí, right. Déjame ver. Tu ciudad favorita, te toca. Que hayas ido o que quieras ir. De hecho, me gusta mucho viajar. Me encanta viajar, pero lo que más me gusta es regresar a casa después de los viajes. So, Eagle. Entonces, sí, voy a decir nuestro condado aquí, Eagle y Colorado. Woohoo. Muy bien. ¿Quieres preguntar? Así, si puedes ir a cenar con una persona viva o no viva de todos los tiempos, ¿quién elegirás? Te toca. Wow. Ok. Bueno, ya que estamos en el natalicio de Martin Luther King, pues los cojo a él. Es un gran líder. Mucho de aprender de él. Definitivamente. Yo creo que eso es una estrategia, ¿no? De por lo menos de compartir en familia y poder por lo menos, yo sé que la gente trabaja y tiene muchas responsabilidades, pero es importante tú dedicarle un tiempo a la familia, aunque sea algo, algunos minutos durante la cena o salir a caminar o hacer algo que sea presente entre todos, ¿no? Y como tú dijiste también, esas estrategias del espejo y todo eso, de hacer preguntas, de hablar sobre emociones, ¿no? De que si estás molesto, estás frustrado, si estás contento, ¿no? No simplemente uno tiene que hablar cuando las cosas estén tensas, uno puede tener comunicación todo el tiempo para que cuando hagan tensiones, pues sea más fácil uno poder hablar y resolver la situación. Hice algunas notas, ¿no? A mí quiero también brevemente hablar un poco sobre la cognición, ¿no? Y la cognición son tus pensamientos y tus creencias, ¿no? Yo creo que tú presentaste el cerebro humano y todos esos pensamientos y creencias pues se guardan en el cerebro, ¿no? Y se guardan con las memorias y eso es regulado por la área del lóbulo frontal. Es bien importante tener presente de que nosotros gastamos la mismo tipo de energía con pensamientos negativos o pensamientos positivos. Las emociones de pensamientos negativos son un poco más intensas y yo pienso que cultural, socialmente, pues le prestamos mucho más atención a las cosas negativas que a las cosas positivas. Y hay que hacer como un ejercicio mental para uno estar agradecido de lo que tiene y tener una visión que sea un poco más agradable a la vida, a tu situación, a tu familia, a tus hijos, a repartir amor, servicio, bondad y todo eso.
Y una de las estrategias de las terapias más que se conocen es la terapia cognitiva de comportamiento, ¿no? Y hice un triángulo, me perdonan la gráfica, ¿no? Porque hice un triángulo, a ver si se puede ver más o menos. Y aquí arriba están los pensamientos y aquí está el sentimiento y aquí está el comportamiento, ¿no? Todo empieza por el pensamiento. Como tú piensas sobre tu persona, sobre tu ambiente, sobre tu familia, sobre tu futuro, dicta los sentimientos de cómo te sientes, ¿no? Y esos sentimientos dictan cómo te comportas hacia ti mismo, si te quieres, si no te quieres, si tienes autoestima baja, alta, cómo te relacionas con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, etcétera, con tu pareja. Y ese comportamiento pues vuelve y dicta los pensamientos, ¿no? Y está como en un triángulo, un ciclo que se repite constantemente. Cuando tengo terapia con familia o con individuos, ¿no? Lo más que yo trato de recomendar es que traten por lo menos de 2 veces al día hacer ejercicios mentales para tener pensamientos positivos. Y es algo también muy sencillo. Es algo que, si le puedes dedicar mucho tiempo, pues fantástico, pero si no tienes mucho tiempo, le puedes dedicar 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche, lo que puedas lo que puedas gastar en cuestión en tu vida diaria, ¿no? Y empieza por un pensamiento positivo cualquiera. Me levanto, me miro, te puedes mirar en el espejo, te puedes sentar en tu cama o puedes simplemente, si puedes salir a pasear al perro, si puedes hacer cualquier tipo de actividad, perfecto, pero simplemente te puedes sentar en tu cama y tener un pensamiento positivo, el que sea. Hoy va a ser un buen día. Vamos a poner, hoy va a ser un buen día. Voy a ser un buen día. Y pensar en ese pensamiento y coges tus manos y las enlazas como si fuera una mariposa, right? Y vas a dar unas palmaditas de mariposa en el pecho, teniendo ese pensamiento, ¿no? Pero una ala a la vez. Una ala a la vez. Pero tócate el pecho, tienes que tener el tacto, es importante. El darte cariño. All right. So, tienes el pensamiento positivo, el tacto, y ahora es la respiración. La respiración de oler las flores y soplar las velas. Con el pensamiento positivo, el tacto y la respiración. Y lo haces por el tiempo que sea. Qué bonita práctica. Right. Lo piensas de que vas a tener un buen día. Huele las flores. Sopla las velas. Muy bien. Lo puedes hacer 5 veces corridas. Puedes estar dando gracias, ¿verdad? Puedes estar usando Puedes decir, te doy gracias por estar vivo. Puedes dar gracias por tus hijos. Puedes dar gracias por la vida, por el trabajo, por la paz mundial, por lo que quieras. 2 veces al día. Es importante que tengas una buena mañana, o por lo menos un pensamiento positivo por la mañana y uno por la noche, antes de dormir. Qué bonita práctica.
Sabes, tenemos una pregunta de nuestro público. Si están los padres en el carro, están manejando de actividades o están manejando de la escuela a casa, ¿qué es algo pequeño que pueden hacer para pensamientos, creencias, para aumentar ese sentido de sí se puede en sus hijos? Yo pienso que es importante igual si estás de camino hacia la escuela, ¿no? De que a lo mejor se tomen un turno y decir, bueno, ¿qué quieres lograr hoy en la escuela? Dime algo positivo de la escuela. Oh, quiero ver a una maestra que es muy buena o que le tengo mucho cariño. O quiero ver a mis amistades. O quiero aprender. Y yo pienso que cuando los recoges por la tarde, igual, ¿no? Que por lo menos empiece la conversación de algo positivo que hiciste hoy en la escuela. O aprendí, o no me metí en problemas, o fui a todas mis clases. Y después si hay dificultades, pues también se discuten, ¿no? Yo pienso que es bueno empezar con lo positivo y después si hay algún tipo de dificultad o algunos retos en la escuela, pues también se discutan después y buscar una solución a cualquier problema que tenés. Pero es bueno empezar con el pie derecho, ¿no? Es bueno empezar con el pie derecho, como decimos. Nosotros los latinos por la mañana, por la tarde, cuando empieces una tarea, cuando termines una tarea, sea trabajo, sea escuela, sea práctica de fútbol, cualquier actividad que tú estés poniendo tu tiempo y tu empeño, ¿no? Empieza de una forma positiva, termina de una forma positiva y sigues con tu día, ¿no? Sí. Melvin, hay otra pregunta, se me hace que es para mí. ¿Cómo puedes saber qué lenguaje de amor es mi hijo? Hay unos cuestionarios en el libro, si lo agarran, hay cuestionario con algunas, se me hacen más de 20 preguntas que puedes hacer y averiguar. Pero una manera más fácil es observar a el niño y observar cuando le dices palabras de afirmación y le dices gracias por ayudarme con los trastes, gracias por hacer tu tarea. ¿Qué es su reacción? ¿Brillan sus ojos o están, no, sí, claro que sí, y te quieren ayudar más? Y te das cuenta qué importantes son las palabras de afirmación o te dicen, mamá o papá, ¿cuándo vamos a ir otra vez a pasear? ¿Cuándo vamos a ir otra vez en la bicicleta o vamos al parque? Y mucho le piden eso. Entonces vas a averiguar que, oh, a ese niño le gusta mucho tiempo de calidad. También otra manera es de qué se quejan lo más, de qué hay lo más peleas. Digamos, si la pelea es, tú nunca me escuchas, entonces el lenguaje del amor es tiempo de calidad con palabras de afirmación. Si eso es la queja siempre o la pelea siempre es esa, te das cuenta que eso es lo que les falta para llenar su tanque de amor. Con esto les queríamos agradecer mucho por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Facebook para aprender qué más podemos hacer para ser más exitosos padres de familia, que es un proceso de toda la vida. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores una más vez. Gracias a ellos podemos tener esos recursos, esos talleres. Y le agradecemos a Eagle Valley Behavior Health, Salud Conductual. También les queríamos decir que hay una encuesta cuando termina esa llamada. Les pedimos por favor de llenar esa encuesta. Gracias a ellos también podemos seguir dando esos talleres y vamos a saber en qué dirección ir con los talleres.
También está grabado ese evento y si quieren recibir la grabación o quieren verla, va a estar en el canal de YouTube de Mountain Youth. Entonces esperamos que también se comunican con nosotros por parte de nuestro sitio o van a nuestro YouTube. Con eso terminamos esa presentación y les deseamos muy buenas noches. Y jueguen con sus hijos o tengan una bonita conversación hoy. Adiós. Adiós. Bye. Chao. Chao.